¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de jueves. Ayer se presentó el primero de 3 informes que una empresa noruega realiza para establecer cuáles fueron las causas del trágico incidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, en el que fallecieron 26 personas. ¿Qué dice el peritaje? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias políticas del mismo? El presidente López Obrador ya delineó sus prioridades inmediatas en materia de reformas legislativas y la buena noticia es que no quiere integrar al Instituto Nacional Electoral, al INE, a la Secretaría de Gobernación, como se había sugerido, pero sí quiere una reforma del Instituto Electoral que, según él, dará realmente independencia a este. ¿En qué consiste la propuesta? Escucharemos los puntos y contrapuntos de la mesa. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo un fallo histórico al señalar que el Estado mexicano debe acatar como obligatorias las medidas urgentes que emite el Comité de la ONU contra la desaparición forzada. ¿Por qué importa este fallo y cuáles son sus alcances reales? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Tras darse a conocer el dictamen preliminar sobre el colapso de la línea 12 del metro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a crear un comité técnico de refuerzo y rehabilitación de la línea 12, reparación integral del daño y que la Fiscalía Capitalina deslinde responsabilidades. Mientras tanto, los 2 exjefes de gobierno involucrados en la obra se dijeron a disposición de las autoridades. Veamos el contexto. Tanto Marcelo Ebrard como Miguel Ángel Mancera señalaron que esperarán a que la empresa noruega DNB entregue completo el peritaje sobre el colapso de la línea 12, tras la presentación del dictamen preliminar fase 1 sobre la fractura del tramo ubicado entre las estaciones San Lorenzo Tezonco y Olivos. Ambos dijeron estar a disposición de las autoridades. El proyecto de la línea 12 fue presentado en 2007 por Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno, e inaugurado en 2012. 2 años después, ya en la administración de Mancera, 11 de las 20 estaciones, entre ellas Tezonco y Olivos, fueron cerradas porque no era factible cumplir los estándares de seguridad, según informó el entonces jefe de gobierno. 20 meses después fueron reinauguradas. Según el informe presentado por DNB, el incidente se debió a una falla estructural por deficiencias en el proceso de construcción. Entre lo reportado están falta de pernos o fallas de su soldadura, diferentes tipos de concreto, soldaduras no concluidas o mal ejecutadas y fallas en la supervisión y control dimensional en soldaduras. Además, se encontró evidencia de que lo hallado en el lugar no coincide con lo indicado en los planos de diseño. Aún faltan 2 fases del peritaje que se presentarán tras la revisión de evidencias documentales y los diferentes procesos de diseño, construcción, operación, rehabilitación y reparaciones para determinar la relevancia de cada uno y su contribución con el incidente. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deslindará responsabilidades. Añadió que se integrará un equipo técnico de alto nivel para rehabilitar la línea y que habrá una reparación integral del daño para las víctimas. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves, como cada martes y jueves, saludo con gusto a Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, qué gusto. También Estefanía Veloz, como cada martes y jueves, abogada y feminista. ¿Cómo está, Estefanía? Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Lisa Sánchez, ella está los lunes y los miércoles, pero esta semana nos cambió de día. Directora General de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy contenta de estar acá invadiendo la mesa de martes y jueves y conmemorando los 50 años del inicio de la guerra contra las drogas de Nixon. De acuerdo. Y Víctor Espíndola, consultor en comunicación estratégica. ¿Cómo estás? Claro, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Bienvenido. A ver, Alejandro, ¿cómo viste este peritaje? Evidentemente es solamente el primero de 3. Como dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el peritaje que ayudará a conocer la verdad científica y técnica del incidente. Vendrá después la parte de responsabilidades legales con lo que dictamine la Fiscalía. Pero ya hay implicaciones políticas y evidentemente las implicaciones políticas están apuntando a 2 exjefes de gobierno en la Ciudad de México, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo lo ves? Sí, desde luego que hay implicaciones políticas y el debate de la opinión pública se ha ido mucho hacia ese lado. Y yo creo que es lo menos importante en este momento, toda la politiquería que se ha estado circulando alrededor y sobre todo enmarcar a la línea 12 del metro en la sucesión presidencial, que claro que hay algo de eso.
pero creo que por lo pronto lo realmente importante es la verdad, saber qué pasó técnica y científicamente, y me parece que esta primera de 3 entregas abona en eso. Dan suficiente evidencia, la verdad es que llama mucho la atención las fotos, las imágenes que sustentan esta investigación, y me parece que el desafío va a ser aún mayor, porque una cosa es todo el proceso de justicia que va a tener que haber con las víctimas, si sanciona a los funcionarios o empresas responsables de por haber ahorrado unos cuantos pesos o por haber tratado de acelerar las cosas, o por hacerlas sin descuido, este desfase entre lo diseño y lo realmente implementado, pues cobró la vida de muchas víctimas. Pero si así está ese tramo que se cayó, ¿qué te hace pensar que el resto de los tramos no? Entonces va a tener que haber una revisión exhaustiva y global de toda la línea, sobre todo en los elevados, y eso va a requerir mucho tiempo que lamentablemente pues va a privar a los pobladores de Tláhuac, de Iztapalapa, del Estado de México, de una línea que realmente había ayudado mucho a conectar esa zona de la ciudad con las demarcaciones centrales. De acuerdo, 100 millones de personas usan esta línea al año, que evidentemente ahora se ven pues, muy afectadas por la falta de movilidad en la zona. Pero en cuanto a las implicaciones políticas, Víctor, hay quien está señalando ya, pues prácticamente pensando en el 2024 por la asociación presidencial, hay quien dice que esto golpea directamente tanto a Claudia Sheinbaum como al canciller Marcelo Ebrard. ¿Cómo lo ves tú en torno a las implicaciones políticas y también, por supuesto, en torno a la reparación del daño que la jefa de gobierno prometió, por cierto, que las familias que fueron afectadas por este incidente, sobre todo quienes perdieron a un familiar, pues están siendo atendidas por un funcionario cada una de estas familias, que se va a garantizar la no repetición del daño y también así como, evidentemente, que habrá justicia? ¿Cómo lo ves? Bueno, implicaciones políticas desde luego que tiene esta tragedia, ya las tuvo. El 6 de junio pasado, pues evidentemente hubo un impacto directo en la emisión del voto en la Ciudad de México. Como se sabe, la oposición pues obtuvo buena cantidad de alcaldías, y estas implicaciones políticas desde luego que van a continuar, ya continúan. El mismo presidente advierte que detrás de todo esto hay una intención de confrontar a Claudia con Marcelo, y bueno, yo no sé si haya una intención como tal, pero sí implicaciones políticas las hay. Esta semana pues hemos visto declaraciones de presidenciales para el 2024, muy adelantado por cierto, pero por otro lado me parece que conviene que las cosas se esclarezcan lo más rápido posible, justamente para que más cercana a la fecha de la definición de estas candidaturas presidenciales, pues tengamos un panorama mucho más claro y mucho menos politizado respecto a una tragedia. Me parece, por otro lado, que la decisión de la doctora Claudia Sheinbaum de asignar a un funcionario público para cubrir las familias, pues es una cuestión políticamente adecuada, mediáticamente correcta, pero también es importante, mencionabas el factor de no repetición, pues va a estar bien complicado, porque con este primer peritaje, con esta primera información que conocemos, seguramente van a haber anomalías en todo el tramo elevado de la línea, y eso significa que probablemente no haya condiciones en el corto, en el mediano plazo para que pueda aperturarse nuevamente, y va a ser un tema candente todo el tiempo. Ahora, me parece que el reto fundamental en la cuarta transformación es que haya pues una atención al llamado que el mismo presidente ha hecho de caminar por el mismo rumbo, porque si no se van a adelantar mucho el golpeteo, y ya estamos viendo equipos que por debajo de la mesa se están dando abiertamente. La supuesta filtración que hubo al New York Times el domingo pasado implica, sin lugar a dudas, que se están moviendo las olas y de una manera bastante virulenta. Y lo más importante, me parece, no solamente para la cuarta transformación, sino para el país mismo, es que este elemento no llegue a la elección presidencial del 2024 con un protagonismo que pueda afectar cuestiones mucho más importantes de políticas públicas, de propuestas, de posturas ideológicas y de un debate que tenga que darse entre las diferentes opciones que se van a dirimir en el 2024. Bien. Lisa, ¿cómo lo ves? Evidentemente está la parte de cómo volver a hacer que esta línea funcione. Tienen que revisar, me imagino, cada uno de los tramos, cada uno de los kilómetros que tenga esta línea, lo más pronto posible, porque además la jefa de gobierno se comprometió prácticamente a que la línea funcione nuevamente cuanto antes. Eso por un lado, y por el otro también la implicación política. Pues justo lo veo en esa dicotomía entre celeridad y
y certeza, ¿no? Que era un poco lo que decía Alejandro, es importantísimo que se revise toda la línea en todos sus tramos, ya ni siquiera solo en los elevados, porque si bien en los elevados el riesgo de derrumbe, como el que vimos cerca de la estación Olivo, es pues mucho más alto o más probable, también los peritajes lo que decían es que el hecho de que no coincidan varias de las piezas y de que el tramo haya tenido tantas diferencias contra el plan original, pues hace que haya muchísimo desgaste en todas las estructuras metálicas, y eso también pasa por el riesgo de accidentes en los tramos no elevados de la línea. Entonces yo creo que una de las cosas más difíciles para la administración de Claudia, sin duda, va a ser hacer esa revisión estructural, esa revisión técnica. Decía uno de los colegas periodistas en su columna que es el tiempo de los ingenieros, y tiene toda la razón, pero justo corriendo, porque importa mucho restablecer el servicio a todos esos millones de personas que la utilizan cotidianamente, pero sin correr como para que otra vez los tiempos políticos pongan en riesgo a las personas en el futuro y amenacen con que la línea pues no pueda reabrir de manera permanente y segura, de una manera definitiva, ¿no? Yo simple y sencillamente señalaría ese pues llamado a que se haga bien. Y por el otro lado también llamó mucho la atención que una de las cosas que se analizaba en los espacios de opinión con respecto a la presentación de este primer volumen del dictamen tiene que ver con señalamientos muy puntuales a posibles responsables, que coincide con el reportaje del New York Times del fin de semana, pero dejando de lado pues la potencial responsabilidad de muchas otras empresas, ya no solo funcionarios públicos que participaron en la supervisión, en la elaboración de piezas, en la validación de los estándares internacionales de lo que se colocó, lo que se arregló y lo que se revisó mientras se cerró la línea ya en la administración de Mancera y se volvió a abrir. Ojalá que en el volumen 2 y 3 también veamos cuál es esa responsabilidad más allá de esas fallas de los pernos y las soldaduras que vimos en el caso de la estación Olivo. Veloz, en efecto, solamente el primero de 3. Todavía viene un segundo reporte en un par de semanas en donde se hablará o se concentrará más, me parece, sobre el tema de la rehabilitación. Sobre las implicaciones políticas, pues ya la jefa de gobierno también está diciendo que va a haber primero un deslinde, o más bien van a afincar responsabilidades a través de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. El canciller Ebrard dice que el 2024 está todavía muy lejos. ¿Cómo lo ves tú? ¿A quién está afectando más este tema? ¿Afecta o no también, por supuesto, la imagen de la jefa de gobierno? Una encuesta de Reforma trae que cayó la popularidad de la jefa de gobierno en la Ciudad de México. ¿Cómo lo ves? La primera parte de esta investigación que ya hasta ahí está, sí. Bueno, para empezar, la primera parte de una investigación que se supone terminará hasta agosto. Eso implica que mientras se sabe lo que pasó, para que se puedan empezar a fincar responsabilidades que creo que tienen que ver con funcionarios y funcionarias y también empresarios y empresarias que estuvieron o que participaron en la construcción de esta línea, mientras es lo que urge, y lo que urge es atender a la ciudadanía, lo que urge es lo que le toca a la jefa de gobierno, que es resarcir el daño y garantizar la no repetición de esto, lo que decía mi compañero Alejandro hace un rato, hacer una verificación muy puntual de las otras líneas, y eso pues es una responsabilidad de gobierno y que claro que puede y que tiene sus implicaciones y que merma en la aprobación, si se puede decir así, de la jefa de gobierno, porque es quien está en este momento gobernando y es una responsabilidad que le toca a ella. Me parece natural y no descabellado que haya pasado esto que decía el Reforma en la mañana, si es que es así, porque creo que también pues las encuestas se van moviendo dependiendo el momento y los ánimos, y venimos saliendo de un periodo electoral muy complejo. También creo que esto, muy desafortunadamente, para hacer la primera parte de la investigación, pues se filtró antes en un medio internacional que no debió haberse tomado esa atribución por valor de las víctimas y por una investigación que no tendría que ser política per se. Claro que se va a especular de manera política, claro que tiene que ver con personajes que hoy pensamos que pueden en algún momento querer ser presidentes, claro que sí, con personajes que están y que son muy importantes por el parte de la oposición, como Miguel Ángel Mancera, que está ahí protegido todavía por la coalición que lo llevó a la senaduría y que le dio el fuero, pero que creo que también quizá tendríamos que esperarnos un poco a no solamente el resto de la investigación, sino a no prestarnos
a que sea una discusión política que lo único que haga sea manchar a otros personajes por el simple hecho no de saber la verdad ni de tener lo que la ciudadanía se merece, sino nada más de manchar a ciertos personajes políticos y que esa sea la única intención. Vamos a seguir hablando de esto, desafortunadamente creo desde un tono político y mezquino, pero sí creo que tendríamos que darnos quizá más enfoque en las investigaciones y que yo espero que para agosto se tengan y se puedan fincar algunas responsabilidades, sí o sí, sin duda, en las que también hay que decirlo y quiero aprovechar el espacio también para decirlo, pues no estamos hablando de Miguel Ángel Mancera, tenemos apenas 2 días hablando de Miguel Ángel Mancera porque se le ocurrió a él salir a decir que él iba a cooperar, pero ni se le han preguntado cosas, ni se ha hablado de él, como si Miguel Ángel Mancera no existiera y hubiéramos pasado de Marcelo Ebrard a Claudia Sheinbaum. Y creo que eso es parte también no solamente de los medios de comunicación, sino que nos deja muy bien la narrativa que quieren construir y lo que quieren hacer, que implica pues, una suerte de confrontación al final. A ver, coincido contigo porque en efecto no se ha hablado nada o poquísimo de Mancera. Fueron 6 años de su gobierno en donde evidentemente también algo sobre el tema, a ver, Salinas se le dio rehabilitación en 2013, en 2017 y pues básicamente como que no encontró nada, pero quiero preguntarle a la mesa, porque mencionas el tema de filtraciones, y la verdad es que uno revisa la investigación del New York Times y me parece prácticamente de premio Pulitzer. El New York Times reconstruyó qué fue lo que pasó ahí, coincide con lo que dice el peritaje, y me recuerda, o más pensar, en los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando el New York Times también reconstruyó por qué se cayeron las torres, hizo un trabajo periodístico de forense, digamos, de arquitectura, y la verdad es que lo hizo muy bien, y me parece que ahorita están repitiendo esto. Yo no veo que haya habido una filtración. La misma jefa de gobierno en la Ciudad de México dijo que no hubo filtración. ¿Quién le quiere responder a esta Estefanía sobre el tema de la filtración? ¿Se lo ven como una filtración o simplemente el New York Times estaba haciendo su trabajo periodístico? ¿Algún contrapunto o coinciden con Estefanía que pudo haber sido una filtración? Y me refiero y pregunto a Víctor o a Lisa, que me imagino que son los que pueden los contrapuntos. El que quería hablar era Alejandro. No, yo no creo, la verdad que hubo filtración alguna. O sea, es conocimiento de ingenieros estructuralistas. Quien conoce de eso, pues puede ir esbozando hipótesis. Y New York Times, pues entiendo que entrevistó a personas conocedoras de este tema, especialistas. Y pues 2 estudios distintos pueden llegar a las mismas conclusiones. No veo por dónde, me parecería muy contraproducente. Además, creo que le quitó legitimidad o le quitó, no sé si legitimidad, pero sí contundencia, digámoslo así, la primicia digamos, al dictamen, al peritaje de la gubernatura. Entonces sería en contra de los propios intereses de la Ciudad de México, que quería dar pues la propia impresión y no que le quemaran la nota a una nota periodística. Me parece que no tiene nada que ver con filtraciones. Sí, pero yo creo que las filtraciones no son de oficina principalmente, sino de personajes que estuvieron en ese momento y que son los primeros llamados del peritaje, que creo que debieron haberse esperado al peritaje oficial. Sí, creo que merma al final el resultado del peritaje. No filtraciones oficiales. ¿Víctor? Sin embargo, sí le da ritmo y cadencia a la comunicación. Es decir, el domingo sale de forma adelantada, después hay una reacción del presidente, después viene ya la versión oficial de la Ciudad de México. Es decir, hay un ritmo y una cadencia en la comunicación y todo apunta hacia un sentido. Entonces, haya habido o no filtración, evidentemente hay una comunicación estratégica respecto a lo que se tiene que decir. Y hoy por hoy, me parece, priva en el imaginario social una versión de los hechos, indudablemente. Bien, finalmente, sobre este tema, evidentemente solamente la primera de seguramente varias conversaciones que tendremos al respecto de la línea 12. Sobre lo del New York Times, el peritaje al final coincide, digamos, con lo que el New York Times sacó, solamente una cosa difiere, y es en la intencionalidad política, que es como la calificó el presidente López Obrador. El canciller Ebrard mandó una carta extensa al periódico estadounidense diciendo que, bueno, ninguna anticipación en la inauguración de esta línea, que él evidentemente inaugura esta línea meses después de la elección presidencial del 2012 y además un año después de haber declinado a sus aspiraciones presidenciales. Veremos qué ocurre más adelante en este tema. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos después para hablar de la reforma que propone el presidente López Obrador al Instituto Electoral, al Instituto Nacional Electoral, antes conocido como Instituto Federal Electoral. No te vayas, volvemos con esto a punto y contrapunto.
Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hace 30 años nació el Instituto Federal Electoral con el propósito de garantizar elecciones confiables. Pero la autonomía e imparcialidad del organismo, hoy llamado Instituto Nacional Electoral, INE, así como su costo de operación, han sido cuestionados por el presidente López Obrador en varias ocasiones. Esta semana el presidente confirmó que presentará ante el Congreso una reforma electoral para, según sus palabras, lograr que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones. Y no, su propuesta no incluye poner al INE adentro de la Secretaría de Gobernación, como se había especulado en algún momento. Veamos el contexto. Esta semana el presidente López Obrador informó que presentará una reforma electoral para que haya independencia en los procesos electorales y, según dijo, que no domine el conservadurismo, que haya democracia. El presidente añadió que esta reforma también buscará reducir el costo de los procesos electorales. La reforma electoral más reciente data de 2014, cuando el Instituto Federal Electoral se transformó en Instituto Nacional Electoral para homologar y coordinar los procesos electorales federales y locales. El IFE nació en 1990, luego de una serie de reformas que buscaron dar certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. La persona titular de la Secretaría de Gobernación presidía el Consejo General del organismo, integrado por 6 consejeros magistrados sin filiación partidista, 4 legisladores de los partidos con mayoría en el Congreso y un número variable de representantes de partido, todos con voz y voto. En 1994, los consejeros magistrados se sustituyeron por ciudadanos y los representantes de partidos perdieron su derecho a voto. El IFE continuó presidido por el titular de la Secretaría de Gobernación hasta 1996, cuando el organismo fue dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. El Consejo General, ahora integrado por 9 consejeros, siguió como máximo rector. En 2014, el Consejo General aumentó a 11 consejeros ciudadanos sin partido y aprobados por el voto de 2/3 partes de los legisladores de la Cámara de Diputados. Punto y contrapunto. Segundo punto a discutir esta noche, ya lo habíamos tocado un poco el martes pasado, cuando hablábamos sobre el tema de los pluris y la propuesta de desaparecerlos. ¿Cómo ves esta propuesta que tiene el presidente López Obrador, Lisa? Y además, también pensando un poco en la nueva configuración del Congreso, si crees que podrán conseguir el apoyo necesario para esta reforma. Pues lo discutíamos la vez pasada, el martes, justo en una muy buena conversación que nos aventamos con Alejandro, a iniciativa de Alejandro, que decíamos había que analizar qué venía en esa reforma, porque digamos estamos todavía sobre la base de las especulaciones porque no se ha presentado la letra chiquita de lo que se quiere hacer. Buena noticia que el presidente López Obrador en sus comunicaciones mañaneras haya dicho que no pretende regresar el Instituto Nacional Electoral a una dependencia de gobierno, que no pretende centralizar el control de lo que haga y deje de hacer, sino simple y sencillamente pues dotarlo de mayor independencia. Hay que ver qué es lo que se considera mayor independencia desde el punto de vista de este nuevo gobierno. Pero sí creo que sí es importante decir que en la parte de los plurinominales, como ya discutíamos en la mesa pasada, hay muchas más opciones que solo la desaparición y me parece que eso no se ha quitado de la mesa. Y aquí yo nada más pues me gustaría como poner a disposición de este debate algunos números que sacó justamente Pepe Goldenberg en su columna esta semana con respecto a la eliminación de esos 200 pluris, ¿no? Y decía, la coalición de Morena, Verde y PT obtuvieron por separado en total 42.6% de la votación, mientras que la alianza del PRIAN-PRD, ¿no?, lograba el 39.8% y Movimiento Ciudadano el 7%, ¿no? Descontando que obviamente pues esto no sumaba 100 porque había otros partiditos por ahí que ya habían perdido tanto el registro como el control de sus community managers. Pero el resultado es que con estos porcentajes de la votación, si nos quedáramos solamente con los 300 distritos de los diputados uninominales, entonces la primera coalición obtendría el 62% de los escaños, mientras que la alianza opositora solo 107, o sea 35%, y MC se quedaría solo con el 2.33%. Y creo que esos efectos sí los vamos a tener que valorar muy bien en el momento en el que se presente la reforma,
para saber si es solo la eliminación o si podemos realmente discutir de manera muy seria en el Congreso cómo lo que podemos hacer es que los plurinominales sirvan para realmente hacer más exactos los porcentajes de representación, o si bajamos el número de representantes, como ya discutíamos la vez pasada, pues hacer el tema del acercamiento con 2 boletas donde la gente pueda claramente identificar ideológica y personalmente por quién está votando en cada uno de los casos, y reformar pues también la manera en la que funcionan tanto las coaliciones, ya lo habíamos dicho en varios programas anteriores, como los partidos políticos. Me quedan muchas dudas y eso sí tengo que preguntárselo a la mesa y quizás se lo tenemos que preguntar al propio presidente, cuáles son las reformas que quieren hacer con los órganos electorales estatales. De acuerdo. Víctor, ¿cómo ves esta propuesta de reforma y también su posible paso, aprobación, digamos, con un Congreso en donde Morena ahora va a tener que buscar más apoyos? Efectivamente, falta ver cómo viene la reforma, pero a mí se me antoja que es una reforma, así en términos generales, muy oportuna, porque el proceso electoral demostró que nuestro sistema pues tiene grandes virtudes, es decir, se confirma la credibilidad del INE, se confirma la precisión de los métodos que tiene para darle pues esa seguridad a la gente, a los votantes, pero por otro lado también nos dejó ver que hay pues cosas que se tienen que cambiar. Por ejemplo, debatimos en este espacio el asunto de la propaganda gubernamental. Entonces, bien vendría una reforma que nos diga claramente y específicamente qué sí, qué no respecto a la propaganda, porque nunca nos pusimos de acuerdo respecto a lo que se podía y lo que no se podía, aunque el INE aseguró que hubo una violación a la norma electoral. Por otro lado, me parece que la proporción de las sanciones también es algo que hay que revisar. No es posible que por no entregar un reporte de precampaña de gastos, un candidato, 2 candidatos perdieron la candidatura y un partido político por violar la veda electoral, pues todavía, aunque haya ahí un anuncio de que probablemente se va a analizar, yo lo dudo, pero sigue tranquilo y campante con su registro como partido político. Entonces la proporción de algunas sanciones me parece que es algo que se tiene que revisar. Por otro lado, el asunto de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas fueron una muy buena noticia del proceso electoral, pero también vimos cómo los partidos políticos o las evadían o quisieron de pronto no acatarlas, o la misma autoridad electoral las ordenó pues dentro de un plazo muy cercano a la jornada electoral, y eso lo hace vulnerable en términos jurídicos. Entonces, darle solidez a las acciones afirmativas ya en términos jurídicos me parece que también es otra gran oportunidad. Las campañas de contraste también es algo que nuestro sistema de comunicación política lo sancionó mucho a iniciativa del entonces ex candidato presidencial, el mismo Andrés Manuel, en 2006, pero las campañas de contraste en democracias sólidas, maduras, constituidas desde el voto popular, me parece que son necesarísimas para revelar y mostrarle a la gente cuáles son las opciones políticas que se tienen, pero acá las tenemos súper castigadas. Cualquiera puede arguir difamación y entonces la campaña de contraste pues es sancionada. Entonces hay un montón de cosas que nuestro sistema bien puede perfeccionar y que, si bien no sabemos los detalles de la iniciativa del presidente, habría que conocerlos, pero aprovechar la oportunidad para hacer estos cambios. Y lo de los pluris, nada más como anotación, me parece que es algo no es nuevo y que es una propuesta que se ha hecho desde hace ya varios sexenios y que también sería muy conveniente. De acuerdo, o sea, ¿muy conveniente desaparecerlos? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque la vocación de la representación proporcional en la reforma del 78 fue para darle justamente aire a esas corrientes políticas minoritarias, y hoy por hoy lo único que le hacen es darle aire a las corrientes políticas que son parias del sistema democrático mexicano. Veloz, ¿coincides con esta lectura? Y sobre todo, conocemos poco de los detalles de la reforma del presidente, pero ¿qué podemos esperar y cómo ves también la próxima discusión en el Congreso, en donde Morena nuevamente ya no tendrá, pues tendrá menos diputados y tendrá que buscar más consensos? Sí, yo creo que es un proyecto que se va a tener que modificar eventualmente, del que todavía no sabemos pues cosas específicas, pero creo que se mueve en 4 ejes importantes y generales que además
empatan muy bien con el proyecto de la Cuarta Transformación y que empatan muy bien con lo que se venía diciendo desde hace ya mucho tiempo que se tendría que hacer o que se debería hacer, y uno de esos es reducir el presupuesto, reducir el presupuesto que se gasta en los partidos, el presupuesto que se gasta en las elecciones, y creo que es normal, porque creo que después de un proceso electoral tan importante, pues viene una reforma importante en ese sentido, y merecido a partir de una suerte de tomar y retomar todo lo que pasó pues en estos comicios anteriores, y al final un poco tratar de cambiar en ese sentido y recoger lo que faltó y lo que no estaba bien y tratar de subsanar. Entonces, el tema de ahorrar dinero y de austeridad pues es muy importante. Se gastan 40 millones de pesos como mínimo en procesos electorales que creo que podrían ser mucho más baratos, y por lo menos creo que eso vendrá en el proyecto. También lo que tenga que ver con renovar el Consejo General del INE, con reacomodar las facultades que pueda tener el INE, con un proceso como más transparente, que se acaten mucho más a las instituciones que pues, han dado unos lineamientos claros. Y después también la parte que me parece muy importante es lo de las plurinominales o los plurinominales, que implica pues replantearnos cómo está este proceso de representación, y que, como decía el compañero Víctor hace un rato, muy lejos está de lo que quiso ser en el principio y que hoy solo sirve para intercambiarse lugares en la cúpula de poder de los partidos, y hoy para eso sirven los plurinominales en el legislativo y en el Senado. Después de eso vienen temas interesantes también, como el voto en el extranjero, como fortalecer este voto electrónico, que bueno, serán pues otras discusiones que se darán y que me parecen interesantes. Sin embargo, creo que la discusión principal se va a dar en esos ejes, y ahí tendrán que salir los partidos al quite a defender lo que ellos creen que es una subvisión de gasto en campañas, y que se han mostrado muy en contra, porque si antes eran los partidos hegemónicos los que se rehusaban a entender que se gastara dinero en las elecciones, pero querían un poco limitar el crecimiento de los partidos pequeños, hoy son los que dicen merecemos mucho más dinero, y creo que va a ser una discusión interesante, sobre todo por las coaliciones que hoy tenemos en los partidos, que hoy son históricas, ¿no? Finalmente, Alejandro, otra vez oportunidad para hablar sobre la reforma electoral. Después le damos la palabra a Lisa, que levantó el dedo, pero adelante, Alejandro, segunda parte del comentario que discutíamos el martes. Yo, que soy súper pro Morena y 4T, sí me preocuparía la desaparición así a rajatabla de los plurinominales, porque fíjense, nada más con los resultados electorales de las elecciones pasadas, Morena y aliados ganaron en 186 distritos, tendríamos 62% de la Cámara de Diputados a pesar de haber obtenido solo 42%. Quiere decir una franja de 20% que se hubiera quedado sin representación política en la Cámara de Diputados. Y sí existen estos sistemas mayoritarios, ahí los politólogos que les gusta echarle mucha crema a sus tacos les llaman los sistemas Westminster, ¿no? Que es el de Inglaterra, pero también en Estados Unidos, que son sistemas mayoritarios, pero que también van acompañados de bipartidismo, y de un bipartidismo muy competitivo, muy 50-50. Aquí creo que si bien las últimas señales son que nos dirigimos hacia un bipartidismo, también pienso que sería una mala medida en contra de la pluralidad y de la representatividad del Congreso. Yo me enfocaría más en la reforma al INE. Yo creo que la buena noticia es que anticipa que se le va a dar más autonomía y no menos autonomía, como esto que se decía, que llevarla a la Suprema Corte o que regrese a la Secretaría de Gobernación, cosas que no podrían ya en este momento ser aceptables. Pero yo creo que es autonomía no solo del Poder Ejecutivo, de eso no cabe duda, el INE es muy, muy autónomo del actual Poder Ejecutivo, pero también de los partidos políticos y de los poderes económicos. Y yo creo que hay una parte que hace el INE muy bien, que ha profesionalizado mucho todo lo que tiene que ver con la credencialización, capacitación, reclutamiento de funcionarios de casillas, instalación, conteo, todo eso la verdad es que funciona bien. Y creo que hay áreas de mejora. Creo que tiene que ser una institución más austera. Creo que el diseño institucional de la hipercentralización fracasó, que hay que repensar en esto de los OPLES, el sistema de designaciones de los consejeros para garantizar que haya más autonomía, y le seguimos más adelante. De acuerdo. Finalmente, Lisa, que levantaste la mano.
Rapidísimo, es que Estefanía me recordó una cosa que no me dio tiempo de decir en ninguna de las dos mesas porque se me olvidó, y es tenemos que revisar cómo quedó el voto de las personas privadas de la libertad en prisión preventiva oficiosa y cómo realmente funcionó ese primer ejercicio de darle el voto a las personas que todavía gozan de la presunción de inocencia, que son muchísimas en México. Entonces sería sumamente interesante traerlo, y nada más recordarle pues a quienes nos están viendo que justamente sobre una de las cosas que hace muy bien el INE, que es la parte del conteo y del PREP, Sebastián Garrido del CIDE, que formó parte del grupo de expertos y matemáticos que estuvieron vigilando esto, acaba de sacar una serie de 3 artículos buenísimos y creo que también podríamos aprender muchísimo de ahí. Muy bien. Muchos temas también a evaluar después de esta elección, las acciones afirmativas también entre ellas, que también por primera vez se dieron y lo hemos estado platicando a lo largo de las semanas. Déjame hacer una pausa, regresamos para el último tema de la noche. La Suprema Corte de Justicia sentó un precedente histórico al determinar que las autoridades mexicanas, que el Estado mexicano está obligado a atender las recomendaciones urgentes emitidas por Naciones Unidas para la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Cuáles implicaciones tiene esta medida? Veremos qué piensa la mesa de la noche al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, son obligatorias para el Estado mexicano. Ayer, por unanimidad, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo determinó así. La historia empezó en 2013, cuando Víctor Álvarez Damián, de 16 años, desapareció luego de que policías federales y estatales se lo llevaron cuando estaba en su trabajo, presuntamente acusado de ser cómplice de robo, pero sin denuncia ni orden de ejecución. En 2017, la madre de Víctor, acompañada por la Organización Civil Ideas, demandó a las autoridades ministeriales y judiciales de Veracruz por omisión, luego de que la Fiscalía Estatal declaró improcedente el carácter vinculante de las acciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. En 2018, el Juzgado Tercero de Distrito también negó la obligación de instrumentar estas acciones y la organización pidió a la Suprema Corte atraer el caso. Según la demanda de amparo, autoridades de Veracruz fueron omisas al investigar el caso, perseguir el delito de desaparición, instrumentar las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y negar el acceso a averiguaciones previas. La Suprema Corte ordenó a las autoridades de Veracruz cumplir con la investigación, esclarecimiento de los hechos y localización de Víctor. En sus conclusiones, el máximo tribunal señaló que negar la vinculatoriedad de las decisiones del Comité contra la Desaparición Forzada implicaría quitar todo efecto útil a la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, un instrumento internacional jurídicamente vinculante que busca prevenir la desaparición forzada y reconocer el derecho de las víctimas y familiares a la justicia, a la verdad y la reparación del daño. ¿Cómo ves esta decisión histórica, Estefanía, decíamos, de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuáles implicaciones ves para las familias de personas desaparecidas? Es importante recalcar que además es producto del litigio estratégico que mucho bien le ha hecho a México y sobre todo en el tema de víctimas. Y es un poco el proceso que se fue dando, que decían en el contexto, que es no te garantiza el Estado mexicano qué hacer cuando eres víctima de desaparición forzada, un familiar tuyo es víctima de desaparición forzada, y entonces la Suprema Corte, entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos te dice, mira, sí, yo con la Fiscalía y tal, y lo que hace es esta organización que se llama Ideas, pues amparar a la madre de una de las víctimas, y de ahí que un juez federal le dice, ¿sabes qué? Aquí lo que dijo la ONU, pues no es vinculante con el Estado mexicano, entonces pues no tenemos por qué ayudarte a buscar nada, ni dejarte buscar nada, ni garantizarte todos estos derechos que se supone que la ONU dijo que tienen las personas que están buscando a personas desaparecidas. Entonces, lo que hizo la Suprema Corte fue decirle al juez federal, pues no, la verdad es que estás mal, y eso abre la puerta no solamente para revocar el amparo que el juez federal dijo no, va para atrás, sino también para ampliar los efectos del amparo y que permite y propicia que las madres de las víctimas participen activamente en la búsqueda y que se obligue al Estado mexicano a adoptar las medidas que ha puesto la ONU sobre la mesa, que creo que va a servir mucho porque pues ahora tenemos por lo menos 500 acciones urgentes de personas desaparecidas, y al final lo que creo que queda claro y lo que hay que decir es que no es jurisprudencia, no es ley,
pero es un comentario sobre sentencia que vale mucho la pena, que es histórico y que va a servir para muchos otros casos. Esto abre una puerta muy importante para un tema que urge en México, pero que hoy por primera vez pues deja claro del lado donde tiene que estar el Estado mexicano, que es con las víctimas, con las personas que están buscando a las personas desaparecidas, y con que tienen una responsabilidad muy amplia con los grupos organizados de madres que están buscando a sus personas desaparecidas, madres y padres. Para mí me parece histórico, relevante por mucho, y un principio de algo muy importante que espero no tarde mucho en llegar. De acuerdo. Lisa, ¿coincides con esta lectura? ¿Qué más? ¿Por qué es importante, digamos, este fallo de la Suprema Corte? Coincido en que es histórico y coincido, por supuesto, en que es un gran logro de esta organización de la sociedad civil y sobre todo de la madre de Víctor, que nunca cejó en su búsqueda por justicia y que nunca dejó de buscar cada vez más instancias hasta llegar al día de hoy, a donde finalmente ya hay una vía internacional para las víctimas. Pero me gustaría a mí nada más utilizar un minuto para explicar justo cuál es la importancia de estas acciones urgentes. Naciones Unidas normalmente es muy criticada porque dicen no sirve para nada y la burocracia internacional, pero Naciones Unidas tiene, que se desprende de su propia Constitución o de la Carta de Naciones Unidas, una serie de mecanismos y tratados que hacen de alguna manera viable que la ONU pueda supervisar a los estados en el cumplimiento de sus obligaciones, sobre todo cuando suscribieron esas obligaciones y reconocieron la competencia de los órganos de supervisión de los tratados. En este caso, el Estado mexicano suscribe la Convención contra la Desaparición Forzada, suscribe las convenciones de un montón de cosas y reconoció hace bien poquito, que también lo tratamos en este programa, la jurisdicción del Comité contra la Desaparición Forzada, que no lo había reconocido. Hay 9 comités de Naciones Unidas y México hoy hace parte de 6, todavía nos faltan 3. Al reconocer esa competencia y esa jurisdicción, entonces se abre la puerta, que no es que este litigio haya iniciado ahí, inició muchísimo antes, pero también se abre la puerta para decir, si ya reconocí la jurisdicción del comité y el comité puede establecer estas acciones urgentes en los casos individuales, tengo que reconocer también que dentro de mi bloque de constitucionalidad y convencionalidad de esa famosa reforma de derechos humanos de hace 10 años, esto se vuelve vinculante para mí. Es decir, si ya firmé la convención, ya la ratifiqué, ya acepté la jurisdicción del comité y el comité me establece estas acciones urgentes, tengo que reconocer estas acciones urgentes. Entonces me parece sumamente importante. Quizás cerraría con una nota que es un poco depresiva y tiene que ver con lo contrario que es la reforma de la ley orgánica de la Fiscalía, como ya lo habíamos dicho en muchísimas ocasiones, porque por un lado estamos reconociendo esto y por el otro le estamos diciendo a las víctimas, la Fiscalía General no va a traer sus casos, como antes sí estaba obligada a traerlos, porque ya no quiere y entonces su camino en la justicia se agota en lo local y luego de lo local a ver cómo brincas a lo internacional, porque no vas a poder pasar por lo nacional. Y brincar a lo internacional requiere forzosamente agotar todas las vías nacionales. Entonces vamos a ver cómo se da esa interacción. Interacción difícil sin duda, y también varios colectivos han estado presionando y varios activistas para que esa ley de la Fiscalía pues básicamente pues no sea como tal, como la está buscando el fiscal Hertz Manero. Víctor, ¿cómo ves este tema? También si coincides con lo que menciona Lisa, de esta tensión que puede haber entre lo que ordena la Suprema Corte, este instrumento internacional que ahora es obligatorio para el Estado mexicano, y la ley de la Fiscalía. Pues efectivamente en términos sociales es un mensaje histórico, esperanzador para las víctimas y sus familias. Evidentemente el componente de la justicia básico pues es que se sepa la verdad, y en este caso pues las víctimas y sus familiares lo único que quieren saber pues es en dónde están las personas desaparecidas. Entonces es una decisión de gran calado en términos sociales. En términos jurídicos, como ya se dijo, puede aportar elementos justamente para combatir esta ley recién aprobada de la Fiscalía, y que pueda, como ya se dijo también, pues la Fiscalía no se abstenga de una responsabilidad que está mandatada por el Comité de Desaparición de la ONU. Entonces, pues ahí evidentemente la vinculación es obvia, es un convenio internacional que está al mismo nivel que la Constitución, y por lo tanto una ley como es la recién ley aprobada de la Fiscalía, pues evidentemente puede tener ahí un campo abierto, una puerta abierta para poder atacarla de alguna manera.
y de una manera ejemplar como se hizo justamente con este amparo, es decir, desde la sociedad civil, desde el litigio estratégico, como lo hizo la organización IDEAS. Pero yo agregaría un componente político. Las desapariciones en México, ya lo sabemos todos, son una tragedia, es un drama. De 2006 a la fecha, 90,000 personas desaparecidas. En los primeros 2 años y medio de Andrés Manuel, 20,000 personas desaparecidas. Me parece que esto abre en términos políticos una gran oportunidad para la reivindicación de nuestra Secretaría de Gobernación, que bien pudiera, de la mano de su subsecretario de Derechos Humanos, aportar una gran solución a este drama y justamente reivindicar el papel político, pues un poco de florero que ha tenido la Secretaría de Gobernación, y que aquí pues hay una oportunidad, más allá de lo político, pues a final de cuentas, de brindar la justicia y la verdad que tanto necesitan las víctimas. Bien, finalmente, Alejandro, ¿cómo ves este tema? Evidentemente coincido con lo dicho por Víctor, porque sí es un pendiente de la 4T, ¿no? El encontrar a las personas desaparecidas, el darle justicia a las familias, fue uno de los puntos que, pues más, con los que arrancó, digamos, el gobierno de la 4T, y donde sigue habiendo un pendiente. No, es que el tamaño de la tragedia es inmensa, y si bien ha habido avances y mejoras en la capacidad en las capacidades institucionales, en la instalación de las comisiones de búsqueda, de atención a víctimas, el desafío es colosal. Hay avances. Recientemente, esta semana, se da a conocer que otro de los normalistas de Ayotzinapa ya fue identificado en el laboratorio forense de Innsbruck, sí, que creo que, digamos, es avanzar en la situación completa, pero sí hay que reconocer que la dimensión del problema es inmensa. Y creo que el fallo de la Suprema Corte abona, mejora, ayuda a caminar en este sentido. Efectivamente, hay una contradicción muy clara con la nueva ley de fiscalía, en la cual estaba muy mal entendida su autonomía, y pensaban que autonomía es lavarse las manos frente a las tareas no del gobierno, sino del Estado mexicano, de búsqueda, el derecho a ser buscado y a que se encuentre, digamos, a quienes fueron desaparecidos. Y lo importante aquí, porque bueno, claro que va a haber una tensión, ¿no?, entre, digamos, el fallo de la Corte y la Fiscalía, pero como bien comentaba Lisa, en temas, el artículo primero constitucional, la reforma de 2014, tiene la misma jerarquía constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, digamos, que cualquier artículo constitucional, y la ley de la Fiscalía pues sería secundaria. Habrá que ver cómo se resuelve este debate. Y por último, me llama mucho la atención la duración de estos litigios estratégicos, ¿no? La madre de este joven empezó en 2013 y no fue sino hasta 2021 que hay un producto muy importante que tiene bases sólidas, pero sí me llama mucho la atención que tendríamos que ir abreviando, digamos, la duración de estos litigios estratégicos. Y eso que no sabes lo que dura un litigio interamericana, porque son 15 años. 15, ¿no? Y es que 8 veces... Wow. Pues bueno, pues seguramente será un tema al que regresaremos desafortunadamente, porque en efecto el tamaño del reto es gigantesco y la deuda sigue ahí. Hacemos una pausa, de regresar nos pedimos de las y los panelistas, y con la paparrucha esta noche es que no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de este jueves. Los virus mutan constantemente y el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, no es la excepción. Desde que supimos de su existencia a finales del año 2019, la Organización Mundial de la Salud ha monitoreado su evolución y detectado variantes. El organismo ha señalado que la mayoría de las mutaciones tienen poco impacto en las propiedades del virus, pero otras son consideradas de preocupación porque afectan las propiedades del virus en cuanto a facilidad de propagación, gravedad de la enfermedad asociada o reducción en la eficacia de las vacunas. Entre estas está la variante Delta. Recientemente fue considerada preocupante y detectada por primera vez en la India en octubre de 2020. La variante Delta ha llamado la atención por la velocidad en la que se propaga y porque incrementa el riesgo de hospitalización. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades alertaron sobre el riesgo que representa esta mutación, al señalar que en un mes pasó de provocar el 1% de los casos allá el 6%.
Diversos análisis, sin embargo, apuntan que las personas que ya recibieron el esquema completo de vacunación tienen una muy buena protección frente a la variante Delta. Te hayas vacunado o no, recuerda que es importante seguir cuidándonos para evitar que las cifras de contagio sigan creciendo, porque están empezando a crecer, como está sucediendo ya en algunas entidades del país. Así que no bajes la guardia, seguimos en pandemia, ventila los espacios cerrados y sobre todo utiliza un cubrebocas si vas a estar en un espacio cerrado y con más gente. Gracias por habernos acompañado esta noche de jueves. Gracias, Víctor. Gracias, Estefanía. Gracias, Lisa, y gracias, Alejandro. Nos vemos por aquí todavía mañana con la mesa de Punto y Contrapunto de viernes. Soy Genaro Lozano. Descansa, bonita noche.